Buenos días, hoy es lunes 5 de enero del año 2026. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Iniciamos un nuevo año. El día de hoy, arquitecto, buenos días. El día de hoy, justamente que es 5 de enero, Día del Periodismo Ecuatoriano. Vamos a renovar el trabajo periodístico de la misma manera, con la misma pasión de siempre y hasta siempre. Un saludo a todos los colegas periodistas que hacen su trabajo diariamente con honestidad, con ética, con principios, respetando los principios y los valores. Saludamos al arquitecto Pablo Urbano, ex concejal y ex vicealcalde de Cuenca. Arquitecto, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Hay el famoso refrán que dice, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Esto a propósito de su denuncia que presentó hace algún tiempo atrás con respecto al tema del nepotismo en la administración municipal actual. Concretamente, el caso del yerno del concejal Gustavo Valencia, de nombre Jaime Espinosa Barzallo, que ocupa un alto cargo en la empresa municipal Etapa. El tiempo le ha dado la razón, arquitecto. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, estimado Jaime. Un saludo cordial a usted y a través de su medio a todos los periodistas en su día. La revista El Observador siempre ha sido un referente de periodismo local, transparentando muchas cosas que a veces son incómodas, pero no por eso menos verdaderas, todas las administraciones. Y en el caso concreto, efectivamente, de esta situación de nepotismo que se venía ya conversando, hablando desde el inicio de la administración de Zamora. Efectivamente, fue un 7 de marzo del 2024 que me permití poner esta denuncia en la Fiscalía, perdón, en la Contraloría General del Estado, y también lo hice en el Ministerio del Trabajo. Esto derivado de situaciones que a raíz de mi presunción se iban develando, es decir, primero la prohibición de contratar a parientes en cuarto grado de consanguinidad y segunda de afinidad en cualquier entidad pública, inclusive en cualquier entidad privada que preste servicio público. Y también a estas situaciones que asomaban de el yerno del concejal Valencia, Jaime Espinosa Barzallo, de unas presuntas prohibiciones por ser deudor del Seguro Social, lo cual no le permitiría asumir un cargo público, y también por una presunta deuda que tenía con el SRI, que al momento de mi denuncia constaba como deuda en firme, y que yo presumía eran causales suficientes para que la administración revise si esta contratación que la iban a hacer y que la terminaron haciendo era legal o no. Y claro, derivado de esto, de mi denuncia, precisamente fue un día que una glorieta yo me permití hacer una rueda de prensa y ya venía siendo sujeto de amenazas de varios roles, creo yo, de la administración de Zamora. ¿Y por qué digo la administración de Zamora? Porque precisamente me alertaban a través de números reciclados a mi celular que me calle o iba a ver lo que me pasa. Empezó a tener acosos mi familia y paradójicamente en la rueda de prensa estuvo presente un concejal de la Izquierda Democrática con personal de la EMAC para impedir que se dé esa rueda de prensa. Diego Jara se llama el concejal. Y claro, procuraron por todos los medios evitar que se dé la rueda de prensa y paradójicamente el mismo día, a la misma hora, Zamora había citado a una rueda de prensa para hablar de la presunta corrupción que existe en la dirección de Avalúos y Catastros. Hicieron todo lo posible para que esto no se dé. Pero bueno, la denuncia puesta en la Contraloría, como usted dice, no hay plazo que no se cumpla y efectivamente ahora se ha hecho público un informe final en donde ya se determinan ciertas presunciones, particularmente esta de nepotismo que se ha dado en la empresa pública Etapa a través de la creación de un cargo con nombre y apellido para una persona con nombre y apellido, yerno del concejal Gustavo Valencia, precisamente el ingeniero Jaime Espinosa Barza. Bueno, una responsabilidad, arquitecto, determina
fija la Contraloría General del Estado, ni más ni menos, una responsabilidad administrativa por $86.000, una multa, y una responsabilidad civil por $107.000 que tienen que pagar. Efectivamente, este es parte de un proceso que seguirá su curso normal y que, claro, este rato ya con este informe final en donde ya se determinan primero estos valores, estas presunciones de responsabilidades, que además de hacer un informe final, si uno lee el informe, todas las personas que han sido auditadas han tenido el espacio para poder desvirtuar aquellas presunciones de la Contraloría. Y efectivamente, tanto la señora gerente como los miembros del directorio, como el propio Zamora, como el propio Jaime Espinosa, han tenido el espacio suficiente para poder deslegitimar o dar de baja esas presunciones de la Contraloría. No lo han podido hacer porque finalmente todos los argumentos que han esgrimido y que constan en el informe y que seguramente constarán en la información que la Contraloría debió haberles entregado de manera personal a cada uno de estos actores, ha determinado este informe final que tiene que necesariamente pasar ya a una siguiente etapa dentro de la propia Contraloría. Esto es ya la determinación de responsabilidades, es decir, nombres, apellidos y todo lo que se les va a devenir y que también tendrán su espacio para poder hacer los descargos correspondientes. Será poco el tiempo el que transcurra para que finalmente la misma Contraloría, a través de este informe ya de determinación de responsabilidades, emita este informe y tenga que finalmente también salir el informe ya de responsabilidades que serán de cumplimiento obligatorio, so pena no solo de devolver el dinero, no solo de destitución, sino también de derivar estos informes a la Fiscalía para que se determinen cuáles son las responsabilidades penales que seguramente las van a ver. Yo no soy jurista, pero existen muchos casos dentro ya de la propia municipalidad de Cuenca, dentro del propio Etapa. Inclusive, coincidencialmente, existe un informe de Contraloría con el mismo número, por la misma causa, por las determinaciones que se hicieron a talento humano en el gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil, en donde ese informe final determinó la destitución de la alcaldesa en ese momento, Silvia Viteri, de la destitución de varios servidores, inclusive algunos concejales, que lamentablemente un informe tardío porque ya en ese momento ya no presumía, ya no estaba como alcaldesa y algunos ya no estaban como concejales, pero estas situaciones que coincidencialmente ocurren por los mismos casos ya debieron ser alertas para cualquier administración pública, Claro. particularmente la actual, en donde me permití en la denuncia puesto en la Contraloría hacer alusión a estos antecedentes jurídicos que había y que también le hice extensivo a todos los señores concejales y al propio a la propia gerente, ¿no? Para que tengan cuidado y revisen estos procedimientos, pero la soberbia puede más y cuando no hay ni Dios ni ley, y la única ley en la administración de Zamora parece ser la propia, ¿no? Y creo que eso ha hecho que, previo a este informe, inclusive es público, él ya conocía seguramente los resultados del informe cuando salió a amenazar a los funcionarios de Contraloría, a vociferar como ya nos tiene acostumbrados, y no debería Iscariotes, ser así con la Iscariotes le ciudadanía. descalificó de Iscariotes, Así, de iscariotes, de que tengan cuidado. de que va, eh, de que ya mismo saca unas grabaciones públicas. Ese es un estilo, lamentablemente, de quien la vida le dio una oportunidad para servir a la ciudad y está sirviéndose él y todo su equipo al que se sienten intocables, pero la ley es para todos y particularmente para aquellos que están en una función pública en donde sus actos deben ser absolutamente transparentes y sobre todo no reñidos con la ley, como está ocurriendo ya no en este caso, sino en muchos casos con Zamora y su equipo. Bueno, ahora pero lo que preocupa es que Zamora sigue desafiando a las instituciones, a los entes de control, en este caso a la Contraloría General del Estado, a quien le dice, hagan lo que quieran, yo no hago caso. Y es paradójico, ¿no? Aquel que presumía de ser un fiscalizador contumaz que decía que la Contraloría siempre le daba la razón al renglón seguido de sus actuaciones y lo único que hizo durante todo el tiempo como concejal y ahora como alcalde, pero sobre todo como concejal,
fue dañar la honra ajena, fue efectivamente hacer una fiscalización que no era fiscalización, era una persecución con un único fin que es el de lanzarse posteriormente a ser candidato con todas las mentiras. eh, y claro, siendo uno de los alcaldes históricamente en la ciudad de Cuenca electo con el menor número de votantes, 18%, 18%. y eso con su soberbia le ha hecho presumir de que realmente es el mejor alcalde y que ya es presidenciable. Y claro, amenazar a Raimundo y todo el mundo, a todo el que se cruce al frente, en este caso a la Contraloría. Y qué pena que Cuenca esté representado por un individuo a quien han tenido que salir a desmentir autoridades públicas, el propio Contralor, autoridades de gobierno, precisamente ante estos desatinos y situaciones que no se compadecen con una Cuenca Atenas del Ecuador que esté representada por un individuo que realmente nos hace quedar mal y que últimamente, perdón hacer la comparación, pero alguien decía y se nota en redes esto del Maduro cuencano, ¿no? Claro. A Oiga, propósito de lo que ha ocurrido en Venezuela. arquitecto, un último, en un reciente artículo, Johnny Jaramillo, no sé si usted leyó, le describe perfectamente bien. Le invito a que lea el artículo de Johnny Jaramillo bajo el título de Longos con corbata. Caramba, y son personas y personajes de una valía intelectual digna de destacar, quienes en este momento, no diría que han perdido el miedo, porque mucha gente hemos venido denunciando estas situaciones y que le muestran de cuerpo entero a una persona que tiene rasgos psicópatas y psicológicos muy graves. Yo en algún momento me había permitido decir que es un sociópata, ¿no? Porque además de ser un misógino, un mitómano, hay una sociopatía ahí que no le permite siquiera reconocer con humildad los errores y los horrores que sigue cometiendo y que no le importan, ¿no? Pero como decía hace un momento, la ley es para todos. Y en este momento, y en este caso concreto, la Contraloría va determinando, ya no el primer caso, estimado Jaime, porque lamentablemente ya son cuatro casos a seguidilla que salen con presunciones de responsabilidades civiles y Y penales, lo vienen, cual es y, gravísimo. y vienen más, y vienen más, tenga la seguridad de lo que hemos preguntado, vienen más. Y así será porque precisamente estos cuatro casos son apenas del inicio de la gestión de la administración, apenas del inicio de la gestión de la administración. Y son cuatro casos que ya tienen presunciones muy graves y muy serias a las que tampoco les importa, ¿no? Les he escuchado decir a Zamora, a su equipo, inclusive a un nefasto personaje, perdón que me exprese de esta forma, no es mi estilo, pero Alfredo Aguilar, a decir que no hay problema, que después las glosas se desvanecen, que los informes después se dan de baja. Es decir, con una soberbia absoluta, ¿no? Ya dan por hecho de que primero las glosas van a existir y segundo que en su momento las van a desvanecer. La pregunta es cómo. Tal vez como aquel personaje del ático, tal vez con esos contralores que a otra hora se prestaban para dar de baja glosas a cambio de que hay que preguntarse, ¿será que ya están pensando en eso? ¿Será que ya están yendo por esa línea? Me pregunto. Arquitecto urbano, el concejal Gustavo Valencia manifestó públicamente que él no tiene nada que ver con el nombramiento de su yerno Jaime Espinosa Barzalla, no tiene absolutamente nada que ver, y que es un lujo de funcionario, y que ya hubiese sido, que si ese funcionario, que si ese ingeniero hubiese sido funcionario de la administración de Pedro Palacios, la administración no hubiese sido una nefasta como fue. Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refrán popular, ¿no? Y esto tiene un antecedente, además, estimado Jaime. Cuando en la época en la que estuvimos en la administración y el alcalde Pedro Palacios tuvo a bien eh, designarme para que presida la comisión de transición, fue el momento en el que yo había conocido y conocido a estos personajes, entre esos a Gustavo Valencia ya como concejal electo, Jaime Espinosa, que era parte del equipo designado por Zamora para la transición, y fue en ese momento que yo me enteré que era yerno del concejal Valencia. Jamás me hubiera imaginado, jamás me hubiera imaginado que posterior a esos días ellos forcen todas las cosas para hacer lo que han hecho. Pero ya cuando estuvieron posesionados, las declaraciones eran patéticas, ¿no? Primero, el señor Gustavo Valencia decía justamente esto, ¿no?
Es mi yerno, yo no tengo ninguna injerencia, yo no he pedido ningún cargo. Además, son amigos desde la infancia con Zamora. Y así se justificaba. Segundo, salía el super yerno, ¿no? El ingeniero Jaime Espinosa Barzallo, y decía, es una suerte, una coincidencia de que mi suegro sea concejal, una feliz coincidencia. Y Zamora, déspota como es, decía, ¿y cuál es el problema? Es mi mejor amigo. Yo no tengo la culpa de que Gustavo Valencia haya sido electo concejal. Y decía, la ciudad está feliz, está contenta, me aplauden. Todos estos actos de soberbia posteriormente derivaron en algo que ya comenté. Cuando se hizo público esta mañosería de contratarle a Jaime Espinosa Barzallo, forzando absolutamente todo, creando un cargo en etapa de una manera ilegal, antiética, desconociendo Y se han todo dado lo que cargos, la ley. arquitecto, y se han dado cargos, y se han dado cargos a familiares de concejales para que estén con la boca bien, bien cerrada. Han dado cargos a familiares. Eso se sabe perfectamente bien. Allí también la Contraloría debería ser más ágil, ¿no? Investigando, auditando y sacando los cueros al sol, ¿no? Porque no es el primer caso este del concejal Valencia, ni tampoco será el último. Y es la punta del ovillo, estimado Jaime, efectivamente, porque hay uno personalmente empiezo a querer entender el por qué este allanamiento de la gran mayoría de concejales siendo obsecuentes, obedientes, sumisos a un administrador que de administrador no tiene absolutamente nada, pero sí de mitómano y misógino, y que claro se callan, ¿no? ¿Será que a ese viejo estilo de algunos dictadorzuelos, La mayoría tienen, arquitecto, la mayoría de palo de concejales paja, tienen a parientes en la administración municipal, en las gerencias haciendo público en municipales, algunos de los están casos, estimado? repartidos y se lavan las manos hablando de honestidad, no. No han leído, no han leído, no han leído el tema de la ley, lo que tiene que ver con el tema del nepotismo, no han leído, ignorantes. Y yo creo que, primero, la ignorancia no exime de responsabilidad. Y segundo, tenían pleno conocimiento de causa. Absoluto conocimiento de causa. Concejal Valencia en algún medio, cuando yo había hecho público esta presunción, dijo, bueno, que deje de estar hablando del vicealcalde, el ex vicealcalde, y que ponga la denuncia. Así mismo se hizo. Así, Ya he comentado que fui objeto y he sido objeto de muchas amenazas. Y lamentablemente esta situación en mi vida yo no la he tenido que vivir realmente, esto de tener amenazas a mi persona, a mi familia, arquitecto, y ¿qué este grupo de pasó? personas que se creen dueños de la verdad, ¿no? Sí, ¿qué pasó con la... Usted enfrentó una demanda que le puso el ingeniero Jaime Espinosa. ¿Qué pasó con esa demanda? Efectivamente, posterior a mi rueda de prensa, a haber sido agredido y fruto de esa denuncia que lo hice en la Contraloría, Jaime Espinosa Barzallo, yerno del concejal Gustavo Valencia, me puso una demanda penal en la fiscalía por haber dañado la honra, decía él, y su buen nombre, ¿no? El buen nombre del mejor ingeniero de Cuenca y sus alrededores. Efectivamente, esa demanda fue archivada, no progresó, y finalmente ahora con esta No denuncia, pudieron demostrar nada. cuando se tratan de forzar las cosas, la verdad siempre prevalece. Y lo único que yo dije son las presunciones, ¿no? Esas presunciones que además están en este documento ingresado en la Contraloría con firma de responsabilidad, como lo hacemos los hombres y las personas de bien. 7 de marzo, 7 de marzo del 2024, en donde le alerto no solo a la Contraloría, sino también a los concejales, entre esos al propio Valencia y al propio Zamora, de que no sigan, no persistan en estos actos, por todas las situaciones que se veían. Y claro, una cosa gravísima, estimado Jaime, no solo es el hecho de evadir la ley generando un cargo, forzando situaciones que ahora derivarán en responsabilidades con los entes nominadores, gerente, etapa, directorio, consejo cantonal. Porque no nos olvidemos que el hecho de que Gustavo Valencia no sea miembro del directorio no es parte de un cuerpo colegiado que nomina a los concejales a que les representen en las diferentes empresas públicas. Peor sinvergüencería, mi estimado Jaime, que creo que estas personas no miden las consecuencias.
cuando ante un acto de direccionamiento, presunto direccionamiento de contrato, particularmente de los mal llamados hospitales, se llamó a una audiencia a la Comisión de Fiscalización, en donde Gustavo Valencia es vicepresidente de esa comisión. Y se le llamó al coordinador de infraestructura y proyectos corporativos, a su yerno. Cara a cara Conozco, se tienen la desfachatez de sentarse en una comisión de fiscalización. conozco perfectamente el tema y cómo se dieron ese teje y maneje, ¿no? Pero justamente a lo que quiero llegar es que Gustavo Valencia previamente en todas sus declaraciones decía que él no puede fiscalizar al yerno, que él no tiene la culpa de que esté nombrado ahí. Es decir, el acto de un fiscalizador y un legislador por el cual fue electo no lo cumplía, porque él no podía fiscalizar a nadie más de las empresas públicas que no sea a los funcionarios municipales y por poco ni al mismo alcalde, a su jefe. Pero tuvieron la desfachatez de sentarse cara a cara, frente a frente, en una comisión de fiscalización para tratar el tema de hospitales. Y el señor Valencia, con la concejal, se me va el nombre este rato, que era el otro miembro, evitar que ingrese el director zonal del CELCO para hablar del mismo caso. Es decir, no solo se sientan cara a cara, sino además mutuamente yerno y suegro hicieron que no puedan, dentro de la comisión de fiscalización, elaborarse algo que es, No le permitieron el ingreso, arquitecto, no le claro, permitieron el ingreso al funcionario de la CERCOP, pero sí le permitió y le abrió las puertas al yerno. para aplaudirle, ¿no? Claro, Pero ese caso también eh, está siendo auditado con un examen especial por parte de la Contraloría, porque entiendo que la licenciada Diana González llevó esto a la Contraloría. Y vamos a ver estos casos de direccionamiento gravísimos también. Y no solo estas presunciones de temas penales derivarán en el hecho de el despido, la devolución de los valores pagados, sino además en seguramente demandas ante la municipalidad de Etapa por las actuaciones de esta persona que jamás debió ser contratada y que ha estado detrás de toda la obra pública municipal, que ha estado trabajando de la mano con su mejor amigo, el señor Zamora. Y vaya a ver las travesías que han ido saliendo ya. Entonces, claro, ¿cuánto les está demorando esto y este derroche indiscriminado de Zamora para levantar su ego, su vanidad y decir que es lo mejor del mundo y despilfarrar ya en este año nada más de 1.600.000 dólares en un publicidad millón y seiscientos pauta? mil dólares más aproximadamente de lo que se sabe, ¿no? De lo que se Claro. sabe. Claro. Y yo espero, estimado Jaime, y ha sido no una necesidad mía, pero espero de que los ciudadanos nos levantemos y no nos dejamos pisotear por estas autoridades y al menos se empiece a hacer una veeduría pública de muchos actos. Entre esos, todo este tipo de despilfarro para el proselitismo político que ha hecho Zamora desde el inicio de la administración con plata pública, que eso es gravísimo. Y cuando hablo de proselitismo me refiero a que cómo puede ser que los entes de control no revisen que un candidato en su momento, teniendo un eslogan de campaña, ese eslogan de campaña lo transmita ahora a la administración municipal y digan que es la identificación de la municipalidad. Y este famoso amor por Cuenca, que ha sido amor por dinero, por los amigos y todo lo demás, siga siendo el eslogan y siga siendo la carta de presentación de una administración. Y siga siendo un dinero despilfarrado para seguir en proselitismo por una presunción y una gana de querer ser reelecto y casi casi ser presidenciable. Eso realmente me parece algo mucho más grave, no porque esto no lo sea lo que estamos comentando, sino porque cómo el dinero público se puede despilfarrar de esa manera y no se haga un seguimiento. Bien, Yo aspiro y bien, espero arquitecto. poder Bien, hacer una bien, teoría sobre arquitecto. ese tema que me parece gravísimo. Ya hablaremos más adelante sobre otros temas de las nuevas auditorías que están por salir en el tema de los hospitales. Tres hospitales, más de 20 millones de dólares a un solo contratista, a un solo contratista. Pero dejemos que tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. La justicia tarda, pero llega. Y retomando este tema del nepotismo, cosas gravísimas que ocurren ahí. ¿Cómo es que
más allá de estas declaraciones desaforadas de mi mejor amigo, de mi mejor yerno, de mi mejor suegro, ¿cómo es que Jaime Espinosa Barzallo puede presentar una declaración juramentada diciendo que no tenía ninguna prohibición? ¿Cómo es que la Dirección de Talento Humano de Etapa tiene por responsabilidad revisar que no se esté cometiendo ningún error? No. Pasan por alto estas cosas. ¿Cómo es que la asesoría jurídica de Etapa, que entiendo, está presidida por la esposa de Alfredo Aguilar, dan informes favorables? Aquí no hay nepotismo, no hay absolutamente nada. Es decir, no les importa absolutamente nada con tal de darle gusto al caudillo y decir, aquí estamos, hágase. ¿Y bajo qué interés? Los propios, seguramente, porque de la ciudad no lo son. Bien, gracias, arquitecto, por la entrevista. Seguiremos conversando de estos temas que le competen a la ciudad. A usted, estimado Jaime, y yo espero y auguro mejores días para la ciudad, y aunque no lo creo, pero espero que esta administración cambie de rumbo. Le veo difícil, pero tienen tiempo todavía para rectificar y no dejarle a la ciudad en un mal predicamento y ojalá no quebrada. Y ojalá, no le deseo a nadie ver en algún momento con grillete y quién sabe en la cárcel del encuentro. Bien, gracias al arquitecto Pablo Burbano, ex concejal y ex vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Arquitecto, que tenga una buena semana. Un abrazo cordial para usted, para sus oyentes y un feliz año a todos.